¿Está Europa realmente al borde de caer en un abismo histórico del que no podrá salir durante medio siglo? Hoy, el mundo asiste a un giro sin precedentes. Estados Unidos decide abandonar a Europa para concentrar todos sus recursos y atención en un único objetivo: China. No se trata de un simple reajuste de prioridades, sino de un cambio irreversible en la política global, que redefine quién protege y quién queda expuesto. Mientras Washington se despide del viejo continente, Europa se encuentra de repente sin su paraguas de seguridad, sin las garantías y sin el respaldo incondicional que recibió durante décadas. Esta vulnerabilidad no solo es militar, es económica, política y psicológica. Las élites europeas, acostumbradas a sentirse protegidas y civilizadas bajo la sombra estadounidense, ahora deben enfrentarse solas a un mundo hostil. Pero este vacío de poder no pasa desapercibido. Rusia observa este momento como una oportunidad única, pero también como su mayor desafío en generaciones. El avance ruso en África y Asia está diseñado precisamente para destruir la base real de la riqueza y la influencia europea, sus antiguas colonias, sus mercados y sus fuentes de recursos. Lo que sucede ahora no es solo una crisis europea, es un terremoto silencioso que puede cambiar el equilibrio global durante décadas. Si no comprendemos la magnitud de este cambio, corremos el riesgo de ser sorprendidos por crisis geopolíticas y económicas que marcarán el destino de millones durante generaciones enteras. Para entender cómo llegamos a este punto crítico, tenemos que mirar hacia atrás y analizar los pasos que condujeron a este giro inesperado en la historia mundial. El aparente absurdo esconde una lógica demoledora. Lo que parece una locura en la política internacional, en realidad, responde a una estrategia con raíces muy profundas y consecuencias incalculables. Durante décadas, Europa vivió bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Este acuerdo no solo garantizaba protección militar frente a amenazas externas, sino que permitía a los gobiernos europeos concentrarse en el desarrollo económico y en la consolidación de su modelo social, confiados en que sus espaldas estaban cubiertas por Washington. Mientras tanto, las élites europeas cultivaron una percepción de superioridad moral y civilizatoria frente a Rusia. Se veían a sí mismos como el pináculo de la modernidad, la democracia y el progreso, mientras retrataban a Rusia como un país atrasado y amenazador. Esta imagen alimentó una distancia casi insalvable entre ambos bloques. Pero este barniz de civilización escondía algo mucho más oscuro. El miedo, la desconfianza y la hostilidad hacia Rusia fueron sistemáticamente fomentados por las élites europeas. Durante generaciones, se inculcó la idea de que solo Estados Unidos podía proteger a Europa del peligro ruso, reforzando así la dependencia y el recelo mutuo. Ahora, con el giro estratégico de Estados Unidos hacia China, Europa se queda sola frente a un gigante que siempre ha temido. El retiro americano ya no es una teoría, sino una realidad palpable. Sin el escudo de Washington, Europa debe redefinir su identidad y sus alianzas. El pánico se apodera de las élites, que sienten que la única opción es reaccionar primero, antes de que lo haga Rusia, alimentando la peligrosa lógica de la acción preventiva. Aquí surge el mayor riesgo. Sin Estados Unidos, Europa no solo debe enfrentar a Rusia con sus propios recursos, sino que corre el peligro de fracturarse internamente o incluso precipitarse hacia una guerra devastadora. La estabilidad, la riqueza y el futuro del continente están en juego como nunca antes. Pero este no es el único problema. Hay un factor oculto, fuera de Europa, que está a punto de cambiar todas las reglas del juego. Porque mientras Europa teme a Rusia y busca protegerse, su verdadera base de riqueza y poder está siendo desmantelada lejos de sus fronteras. Ahora veremos cómo África y Asia se convierten en el verdadero campo de batalla silencioso, donde se juega el destino del continente europeo. El verdadero campo de batalla es invisible para la mayoría. Puede que en Europa se perciba que el peligro viene de las fronteras, pero en realidad, la guerra decisiva se libra lejos de París, Berlín o Bruselas.
Se lucha por la base misma de la riqueza europea, sus excolonias en África y Asia, de las que, durante décadas, Europa ha extraído recursos para sobrevivir y prosperar. Tras la Segunda Guerra Mundial, la narrativa oficial dice que Europa se reconstruyó gracias al Plan Marshall. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Fue su poder colonial, el acceso a las riquezas y la mano de obra de África y Asia, lo que permitió a Europa levantarse en una generación. El dinero estadounidense solo tuvo sentido porque Europa tenía activos sólidos en el sur global, una red de posesiones capaz de sostener cualquier préstamo occidental. Putin lo entiende mejor que ningún líder occidental. Él y su círculo han estudiado la historia con atención. Saben que destruir Europa sin tocar primero su base colonial sería un error estratégico. Si Europa retiene el acceso privilegiado a materias primas, mercados y energía del sur global, podrá siempre reconstruirse, incluso tras la peor de las derrotas militares. Por eso, la ofensiva rusa no se centra en Berlín ni París, sino en Bamako, Ouagadougou y Niamey. Francia ha perdido en los últimos años el control de Mali, Burkina Faso y Níger. Allí ondean ahora banderas rusas, y asesores militares de Moscú diseñan la nueva política de la región. No es casualidad. Cada uno de estos países es clave. Fuentes de uranio, oro, petróleo y metales raros que alimentan las industrias y la riqueza europea. La presencia rusa se expande también en la República Centroafricana, Sudán y Mozambique. En cada uno, el modelo se repite. Despliegue de instructores y mercenarios, acuerdos bilaterales, debilitamiento sistemático del poder e influencia europeos. Donde antes estaban las multinacionales francesas o británicas, ahora aparecen empresas y soldados rusos. Es una campaña metódica y sostenida, a menudo ignorada por los grandes medios europeos. El objetivo es claro. Si surge un conflicto directo con Europa, esta vez no habrá reservas ocultas a las que recurrir. Sin acceso fácil a recursos africanos o asiáticos, la industria europea quedará desabastecida. La reconstrucción, en caso de guerra, podría demorar medio siglo en vez de una década. Rusia busca así evitar que Europa se recupere rápidamente y vuelva a ser una amenaza estratégica en el escenario global. Si Europa pierde su base colonial y su capacidad industrial, podría quedar marginada del tablero internacional durante varias generaciones. No se trata solo de perder influencia. Hablamos de un posible colapso económico, de la desaparición de industrias enteras y de la irrelevancia política durante décadas. Las señales de este cambio ya están visibles, pero lo que viene podría transformar todavía más a Europa, África y al mundo entero. Estamos apenas viendo los primeros efectos de esta estrategia, pero el verdadero impacto aún está por revelarse. ¿Qué pasará con Europa y el equilibrio global si este proceso continúa acelerándose? Europa se acerca peligrosamente a su propia edad oscura moderna. En el escenario más extremo, la desindustrialización y desmilitarización total del continente convertirían a Europa en una región incapaz de desafiar a Rusia durante medio siglo. Las fábricas se cerrarían, los ejércitos se reducirían a la irrelevancia y la innovación tecnológica caería en picada. Mientras tanto, Estados Unidos, enfocado completamente en su enfrentamiento con China, no movería un dedo para salvar a sus antiguos aliados europeos. Un continente débil y fragmentado es conveniente para Washington. Evita el surgimiento de un nuevo polo de poder que pueda desafiar la hegemonía estadounidense en el futuro. China, que podría haber sido un salvavidas geopolítico, es percibida como una amenaza y castigada con sanciones y tarifas. Así, Europa se queda sin aliados reales, aislada entre dos gigantes que solo buscan sacar provecho de su debilidad. El destino europeo se perfila sombrío. Ciudades en ruinas, recursos escasos, fuga de talento y élites hacia otras regiones, y una total desconexión de las grandes luchas globales. La vieja Europa, que durante siglos definió el rumbo del mundo, quedaría relegada al papel de observadora impotente. Estados Unidos redirige todos sus recursos, atención y capacidades estratégicas hacia el enfrentamiento con Pekín. Europa,
Una vez el corazón de la civilización occidental queda fuera del tablero principal, su voz ya no pesa en las decisiones que definirán el futuro del planeta. Nunca antes el destino de cientos de millones de europeos y la estabilidad global ha estado tan marcado por decisiones ajenas y escenarios que parecen extraídos de una novela distópica. En este juego de potencias, Europa corre el riesgo de convertirse en terreno baldío, con consecuencias imprevisibles para el orden mundial. Pero incluso en este panorama devastador, aún es posible extraer advertencias y enseñanzas clave para quienes miran hacia el futuro. ¿Qué lecciones puede aprender Europa antes de que sea demasiado tarde? La historia nunca perdona la debilidad ni da segundas oportunidades. Aquellos que ignoran sus advertencias están destinados a perderlo todo: poder, bienestar y la posibilidad de un futuro digno para sus hijos. Hoy, Rusia busca cerrar para siempre el llamado problema europeo, aprendiendo de las lecciones de 1812, 1945 y la era postsoviética. Ya no basta con repetir viejos errores. Moscú ha entendido que la victoria duradera solo es posible si se eliminan las fuentes profundas de poder, no solo sus manifestaciones superficiales. Mientras tanto, Europa, atrapada por su propia soberbia y falta de previsión, corre el riesgo de retroceder 5 décadas. Si pierde el acceso a sus bases de riqueza en África y Asia, la reconstrucción europea podría tomar medio siglo o incluso más, como nunca antes en su historia reciente. Es fundamental comprender que las decisiones estratégicas que se toman hoy definirán el destino de varias generaciones. Ningún plan Marshall caerá del cielo esta vez, porque Estados Unidos y China están enfocados en sus propios intereses y no en rescatar al viejo continente. El verdadero poder no reside en aferrarse a las glorias pasadas ni en la nostalgia de tiempos mejores. El poder real está en anticipar los movimientos del adversario, en adaptarse al nuevo tablero global y actuar antes de que sea demasiado tarde. Por eso, discutir y entender estos procesos no es un ejercicio académico, sino una necesidad urgente. Solo así, la sociedad podrá exigir a sus líderes visión, audacia y protección para su futuro. Quien no quiera aprender de la historia está condenado a repetir sus peores tragedias. Y el precio puede ser la pérdida de la estabilidad, la riqueza y hasta la esperanza. Ahora que comprendes el trasfondo y los riesgos, la decisión de actuar o ignorar la historia queda en tus manos. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Vas a ser espectador o protagonista del cambio? Porque ignorar estos movimientos geopolíticos es renunciar, sin darse cuenta, a decidir nuestro propio futuro y aceptar pasivamente un destino que otros están trazando en las sombras. El giro total de Estados Unidos hacia China ha dejado a Europa huérfana de su principal aliado y protector. Mientras las élites europeas enfrentan el vacío de poder y la incertidumbre, Rusia aprovecha la oportunidad para desmantelar, poco a poco, las bases coloniales que han sostenido la riqueza europea durante más de un siglo. La verdadera batalla por el destino de Europa no se libra en París, Berlín o Bruselas, sino en las minas de oro, uranio y tierras raras de África, y en los mercados de Asia. Cada bandera rusa que ondea en Bamako o Ouagadougou no es solo un símbolo de presencia, es un golpe directo a la capacidad europea de recuperarse ante cualquier crisis futura. El panorama es claro. Estados Unidos y China persiguen sus propios intereses. Rusia redefine el tablero, y Europa, si no despierta, podría retroceder medio siglo en calidad de vida y relevancia global. La historia se está escribiendo ahora mismo, y sus consecuencias afectarán la estabilidad, la riqueza y las oportunidades de millones de personas, incluyendo tú y quienes te rodean. Así que la pregunta es directa. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar este nuevo orden mundial? ¿Vamos a ser simples observadores de cómo otros moldean nuestro presente y futuro? ¿O tomaremos conciencia y acción para no ser arrastrados por la corriente de grandes potencias? Este es el momento de pensar, debatir y decidir. Porque los riesgos de no hacerlo son demasiado altos, y la ventana para reaccionar se está cerrando rápidamente.